Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar comienzo al taller del día de hoy. Especificar que el taller va a ser en español, pero creo que no va a haber problema. Presentar primeramente a los integrantes un poco de la mesa. Contamos con la presencia del presidente del Consejo Intergubernamental, José Vílchez, que viene desde el Archivo General de la Nación de República Dominicana, y también impartirán este taller los miembros de la unidad técnica, que son Cristina Díaz, Adriana Martín y Alfonso Bustos. En primer lugar, sí que me gustaría darle la palabra a don José Vílchez, porque si quisiese inaugurar brevemente el taller y posteriormente ya comienzan mis compañeros y compañeras. Gracias. Bueno, agradezco esta oportunidad, no estaba previsto, unas palabras me han sorprendido, pero se lo agradezco de todas formas. Saludo a usted, a Cristina y su maravilloso equipo, y especialmente a toda la comunidad de archivistas de Iberoamérica que nos acompañan hoy en este taller, que ya se ha hecho una costumbre, una práctica muy interesante de Iberarchivos, de compartir con los colegas de archivistas de Iberoamérica las experiencias, los requisitos, las nuevas líneas que a veces trae la convocatoria de Iberarchivos, para que estemos todos actualizados y podamos presentar los proyectos tan interesantes como siempre lo hacemos de todos nuestros países a esta nueva convocatoria. De modo que muchas gracias a ustedes, la unidad técnica, a Cristina y su equipo, y repito, especialmente a los colegas de toda Iberoamérica que nos acompañan. Muchas gracias. Y el éxito de Iberoarchivos se debe a ustedes, a los proyectos que ustedes presentan cada año y a otros organismos que nos apoyan. Muchísimas gracias. Gracias, José. Así que, sin más dilación, le cedo la palabra a Cristina Díaz y al equipo para que nos expliquen un poco todas las fases de esta solicitud y la ejecución de los proyectos. Comentar que, de forma técnica, el taller tiene una duración aproximada de 1 hora y media, está dividido en distintos bloques, y después de cada bloque le daremos paso a un breve turno de preguntas de unos 5 minutos para que no se vayan acumulando todas al final. Así que nada, cuando quieras, Cristina, empezamos. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches también a los compañeros que veo que se han conectado desde Filipinas. Bienvenidos todos y todas a este taller, donde vamos a explicar de forma general cuáles son los requisitos de las dos convocatorias de ayudas que tenemos ahora abiertas, y también qué se espera para todos aquellos y aquellas que estén interesados, qué se espera de la ejecución y de la justificación de los proyectos. Voy a empezar compartiendo pantalla y vamos a empezar explicando la convocatoria de ayudas. Voy a ponerlo en pantalla completa. La convocatoria de ayudas ordinaria. Tenemos ahora mismo dos convocatorias abiertas: la convocatoria de ayudas ordinarias y la convocatoria de ayudas a proyectos de carácter supranacional. Empezaremos por la primera. Este es el esquema del taller. Como decía antes, vamos a hablar primero de estas dos convocatorias. Posteriormente haremos una pausa para resolver las preguntas que tengan ustedes. Seguiremos con otro bloque que es de ejecución de los proyectos, que comentará mi compañera Adriana Martín. Haremos de nuevo otra pausa de 5 minutos para resolver dudas. Finalmente, Alfonso Bustos va a contar la parte de justificación de los proyectos, con una pausa también para resolver estas cuestiones, y Elvia cerrará la sesión hablando de los requisitos de difusión de los proyectos, y con esto concluiremos el taller. Por lo tanto, vamos a empezar con la convocatoria ordinaria de ayudas. Esta convocatoria está enmarcada dentro de los retos a los que puede contribuir el programa Iberarchivos para contribuir a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
En este sentido, el primer punto que queremos tocar es qué instituciones pueden ser beneficiarias de las ayudas de Iberarchivos. Pueden ser archivos o bien otras instituciones que custodien patrimonio documental. Es decir, lo normal es que sean archivos, pero somos conscientes que hay otro tipo de instituciones culturales que tienen fondos de carácter archivístico. Tienen que estar constituidos legalmente y tener su sede en alguno de los países adheridos a Iberarchivos. Y en ese sentido les animamos a que consulten la página web del programa, donde tiene reflejado muy claramente qué países de la comunidad iberoamericana forman parte de este programa de cooperación. Si bien es con carácter general la condición que deben tener estos archivos o instituciones que custodian patrimonio documental, se permite una excepción que es la de la presentación de proyectos por instituciones que, sin conservar ellos los fondos, en sus estatutos o reglamentos conste expresamente esta capacidad para tratar los fondos. Es una particularidad que da acceso a este tipo de proyectos, por ejemplo, a las asociaciones de amigos o algún tipo de fundación relacionada con los archivos. Para ser beneficiario de una ayuda del programa Iberarchivos, también se debe garantizar el acceso público y gratuito a los fondos que se custodian y especialmente a aquellos que van a ser tratados técnicamente con la ayuda de Iberarchivos. Para el caso de las entidades privadas, se deben, además de los requisitos anteriores, garantizar que su acervo sea de interés para la sociedad y que el acceso a este archivo de carácter privado sea libre y gratuito de manera permanente. ¿Qué recomendamos desde esta etapa de inicio o de gestación de los proyectos? En primer lugar, que contacten con el o la responsable de proyectos en sus países. Para ello, en la página web de Iberarchivos, en la sección de miembros, tienen el contacto específico y su correo electrónico en cada uno de los países donde estén ustedes. También pueden contactar con la unidad técnica de Iberarchivos, que somos los que estamos impartiendo este taller, con sede en la Subdirección General de los Archivos Estatales de España. En ambos casos estamos a su disposición para poder aclarar otras dudas que no puedan ser resueltas hoy en esta sesión formativa. Con respecto a la capacidad jurídica de aquellas instituciones que estén interesadas en aplicar a esta convocatoria, deben tener plena capacidad jurídica para la ejecución del proyecto. Y la única excepción también que se permite a esta regla es que si no pueden ingresar los fondos de la ayuda directamente, pueden hacer un acuerdo con la Oficina Nacional o Regional de la Organización de Estados Iberoamericanos en su país para que les ayude a ingresar y administrar la ayuda en términos económicos, no en términos técnicos, donde ahí sí la institución solicitante debe tener plena capacidad de ejecución. Si estuvieran en ese caso, que digo, en esa excepción en la que les resulta complicado poder ingresar y ejecutar a nivel financiero los fondos, desde esta etapa de gestación del proyecto, donde ustedes están diseñando el proyecto, deben escribir a la unidad técnica al correo que aparece en pantalla, iberarchivos@cultura.gov.es, para desde este momento informar que estarían interesados en explorar esta posibilidad y nosotros haríamos el contacto con la Organización de Estados Iberoamericanos para saber si es posible.
Este año tenemos en la convocatoria de ayudas una línea prioritaria. Si ustedes están familiarizados con las convocatorias de años anteriores, habrán visto que las líneas van cambiando porque son líneas que aprueba el Consejo Intergubernamental de Iberarchivos. Este año la línea prioritaria se centra en la prevención y gestión de riesgos para las instituciones archivísticas. Y en este sentido están alineados, como decía yo al principio, con la Agenda 2030 o con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto con la meta 11, que es la de ciudades y comunidades sostenibles. ¿Qué se entiende desde el programa Iberarchivos por proyectos que se engloben en la prevención y gestión de riesgos? Está muy detallado en la convocatoria, pero en esta diapositiva tienen un resumen de lo que considera el programa que es esta línea prioritaria. En este sentido, como pueden ver en pantalla, podrían desarrollarse proyectos para la creación de protocolos de identificación de riesgos, control de factores medioambientales y biológicos de degradación, todo lo que tiene que ver con los planes de salvaguardia de los archivos, mapeo de colecciones, etcétera, etcétera. Y la explicación de todas estas líneas las tienen ustedes en la propia convocatoria, en el propio texto de la convocatoria. No obstante, si tuvieran alguna duda con respecto a la interpretación de estos puntos, podrían contactar, como he dicho antes, con los responsables de proyectos en su país o con nosotros en la unidad técnica. Si bien esta es la línea prioritaria de este año, 2025, he de decir que también tienen cabida otros proyectos que no estén enmarcados en la línea prioritaria. Es decir, que vayan proyectos por la línea prioritaria, lo que quiere decir en términos del programa es que tenemos una reserva del presupuesto para los proyectos que estén englobados en esta temática. No obstante, ustedes son libres para identificar otras necesidades que tengan en sus instituciones y poder presentar proyectos que no sean necesariamente de esta línea. Tienen el formulario en la página web tanto en idioma castellano como en idioma portugués. Ambos son lenguas del programa y por lo tanto se pueden dirigir al programa en ambas lenguas y por lo tanto también hay dos versiones lingüísticas, tanto de la convocatoria como del formulario. Y una vez que ustedes rellenen el formulario de solicitud, hay una serie de documentación que es obligatorio adjuntar. Como hemos dicho, el propio formulario que tiene que estar firmado o bien con firma original manuscrita o bien con firma electrónica, siempre por el representante legal de la institución. Y además tendrán que adjuntar el documento que pruebe el nombramiento de este representante legal, copia del documento de identidad de la misma persona, del representante legal, un certificado de cumplimiento de las obligaciones fiscales de la institución solicitante, siempre de acuerdo a la legislación nacional, y un certificado bancario donde consten los datos de la cuenta donde en caso de ser seleccionado el proyecto se ingresaría la transferencia. Esta documentación que he mencionado hasta ahora es obligatoria. Hay otra documentación que es opcional y que se adjunta si procede, que es esta excepción que les comentaba al principio de la carta de apoyo para aquellas instituciones que no conserven los fondos, es decir, que se refieran a esa excepción que he comentado al principio y que está explicada en los puntos segundo y quinto de la convocatoria. Y también les indicamos que es muy recomendable siempre que se pueda adjuntar
un mínimo de 5 y un máximo de 10 fotografías del estado previo de la documentación o del archivo, y que también se refiere a este aspecto el punto 5º de la convocatoria. Bueno, una vez que ustedes presentan su proyecto, el proyecto pasa por una serie de etapas para ser valorado. Y queríamos explicarlo para que ustedes desde ahora, desde el inicio, sean conscientes. En primer lugar, cuando ustedes presentan el formulario, que lo deben presentar a ese responsable de proyectos que hemos indicado al principio, esta persona va a comprobar que todas las partes del formulario estén cumplimentadas y que estos documentos que son obligatorios estén adjuntos al formulario. Por lo tanto, hay una primera comprobación a nivel nacional. Los responsables de proyectos, cuando han hecho estas comprobaciones, nos enviarán el conjunto de los proyectos del país a la Unidad Técnica de Iberarchivos en España. Aquí hacemos una segunda valoración formal, que es el primer ítem que tienen en pantalla. De nuevo, se comprueba que toda la documentación que es obligatoria y requerida por las bases de la convocatoria está al día. Una vez que se han hecho esta primera fase de valoración formal, se pasa a una segunda fase de valoración técnica, que es preliminar, es decir, esa valoración técnica no es la definitiva. La realizan las comisiones nacionales de evaluación, que están presididas por la Autoridad Archivística Nacional en el país y cuya secretaría de la comisión la ejerce este responsable de proyectos que he mencionado ya en varias ocasiones en esta explicación. Conforme a un baremo que es aplicable a todos los países que están adheridos a Iberarchivos, se evalúan desde un punto de vista técnico los proyectos. Luego vamos a ver el baremo también. Y se otorga una puntuación y por lo tanto quedan valorados ya todos los proyectos desde un punto de vista formal y técnico. La tercera fase sería la de la aprobación final. Esta competencia únicamente la tiene el Consejo Intergubernamental de Iberarchivos. Por lo tanto, el trabajo que hacen las comisiones nacionales de evaluación es un trabajo intermedio, porque la decisión final solamente la tiene el Consejo, que se reúne una vez al año y que les adelanto que para todos los proyectos que ahora ustedes presenten a esta convocatoria, el Consejo se reunirá en el primer trimestre del año que viene, de 2026, y será el momento en el que se decida y se aprueben los proyectos. Con respecto al baremo que también tienen en la página web y que ha sido consensuado por todos los países, ustedes pueden ver en esta tabla cómo se van a valorar sus proyectos desde un punto de vista técnico. En realidad, este baremo se viene aplicando ya hace varios años y las únicas novedades con respecto a años anteriores son las que tienen señaladas ustedes en negrita. Hay un punto adicional en el criterio general B de impacto sociocultural y en concreto el indicador 5, donde vamos a valorar si el proyecto está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. No tiene por qué estar necesariamente alineado, pero si sus proyectos lo estuvieran, digamos que tendrían mayor puntuación. La otra novedad es en el criterio C, indicador cuarto, si se aportan estas imágenes que comentaba antes, que son opcionales o recomendables, no son obligatorias, pero si se aportan, digamos que también estarían en posibilidades de tener una mayor puntuación.
Debido a la limitación de tiempo que tenemos en la sesión, no voy a explicar todos los indicadores. No obstante, como he dicho antes, están publicados en la página web y si tuvieran alguna duda con respecto a ellos, estaremos encantados y encantadas de atenderles, tanto los responsables de proyectos como nosotros en la unidad. Aplicando este baremo, la máxima puntuación que se puede obtener por proyecto es de 20 puntos y sí hay un criterio de calidad que se aplica dentro del programa y es que los proyectos que no obtengan una puntuación mínima de 12 puntos no pasarían al Consejo Intergubernamental, ¿vale? Se quedarían en esa etapa intermedia de las comisiones nacionales de evaluación técnica que he explicado antes. Vamos a hablar ahora de la financiación que ofrece el programa. Cuando ustedes se enfrenten a cumplimentar ese formulario de proyecto, verán que el máximo de la financiación que ofrece Iberarchivos no puede exceder de 10.000 euros. En todo caso, se exige siempre que esta ayuda no exceda del 80% del total del proyecto y que la institución solicitante aporte un 20% a la totalidad. Este 20% lo pueden aportar tanto, por ejemplo, en gastos de personal propio o en cualquiera de los rubros que aparecen en el presupuesto de Iberarchivos. Hay otra condición que también queremos destacar que es importante y es que en cuanto al rubro o al concepto presupuestario de material inventariable, no se puede destinar en ningún caso más del 20% del presupuesto. ¿Vale? En la propia convocatoria, en el formulario, se explica claramente qué entiende el programa por material inventariable. Y hay una serie de gastos que están excluidos, que en ningún caso financia Iberarchivos, como son los gastos de funcionamiento general de los archivos, gastos de gestión administrativa, gastos del mantenimiento de las cuentas bancarias. No se financian tampoco la edición de publicaciones. En ningún caso la documentación a tratar puede ser de archivos de oficina o de gestión, de esa primera etapa dentro del ciclo vital de los documentos y de las fases de archivo. Y tampoco se pueden aprobar proyectos de instituciones que no hayan justificado ayudas otorgadas en convocatorias anteriores. Esto sería, con carácter general, lo que queríamos explicarle con respecto a la convocatoria ordinaria. Tenemos otra convocatoria ahora mismo abierta, que es la de proyectos supranacionales. En este caso, es una convocatoria específica para el fomento de proyectos donde se pongan de acuerdo o hagan una alianza o una cooperación instituciones de 2 o más países. Por eso tiene una convocatoria específica, porque el Consejo Intergubernamental ha decidido que se debe tener una inversión especial en este tipo de proyectos de carácter colaborativo. En este caso, los beneficiarios o tener la condición de beneficiario es la misma que en la convocatoria ordinaria, es decir, archivos, instituciones que custodien patrimonio documental o instituciones que promuevan el desarrollo archivístico en la región iberoamericana. Y la característica de esta convocatoria supranacional, como he dicho antes, es que se deben presentar al menos 2 países igualmente de la lista de países adheridos a Iberarchivos.
Para estos proyectos supranacionales se establecen una serie de roles y responsabilidades desde el momento de elaboración del proyecto. Y ahí hay dos roles principales: la entidad coordinadora y la entidad colaboradora. La entidad coordinadora es la que va a presentar el formulario, es decir, su representante legal debe firmar ese formulario y debe proporcionar la documentación que se exige, que es la misma de la convocatoria ordinaria. También la entidad coordinadora va a tener esta responsabilidad de supervisar o de ser responsable de la ejecución general del proyecto. Actuará de intermediario en todas las comunicaciones entre Iberarchivos y el resto de instituciones que participan en este proyecto supranacional. Por lo tanto, digamos que la interlocución entre Iberarchivos y las instituciones de este proyecto siempre será con la entidad coordinadora, que también tendrá que presentar todos los entregables que aparezcan en el proyecto y los informes de avance e informes finales. Por lo tanto, la entidad coordinadora, como han podido ustedes comprobar, es la que tiene esa interlocución y responsabilidad de cara al programa. Luego existen otros roles, puesto que hemos dicho que el proyecto se debe ejecutar por 2 o más países. Los otros roles serían los de las entidades colaboradoras, que digamos que contribuyen a la ejecución del proyecto, pero que tienen una relación de colaboración con la entidad coordinadora. Por lo tanto, dentro de esta fase de diseño de proyecto, cuando se establecen estas alianzas para poder formularlo, se deben repartir qué partes de la ejecución del proyecto van a ser realizadas por la entidad coordinadora o por las entidades colaboradoras, ¿de acuerdo? Y esto bueno, formará parte del contenido que aparece en el propio formulario. ¿Qué documentación hay que presentar en el caso de la convocatoria de proyectos supranacionales? Está toda la documentación general que he explicado antes para la convocatoria ordinaria, pero también junto a la solicitud se les va a pedir una carta de apoyo de los representantes legales de todas las instituciones participantes en el proyecto, bien sean coordinadoras o bien sean colaboradoras, ¿vale? En este momento de presentación, por lo tanto, es muy importante que ustedes sepan que tienen que presentar esa carta de apoyo de todas las instituciones. Y en caso de ser seleccionados y de ser aprobados, más adelante, con la concesión de la ayuda, se les solicitará un acuerdo de socios, que es otro documento donde se verán reflejadas los roles y responsabilidades de todas las entidades que participan en el proyecto. También el acuerdo de socios lo tienen el modelo de acuerdo de socios lo tienen en la propia página web del programa Iberarchivos. Con respecto a la financiación, la financiación máxima será por proyecto de 15.000 euros y tenemos las mismas reglas que he mencionado antes, el 80%. No poder exceder en ningún caso del 80% del coste total del proyecto, la ayuda de Iberarchivos, las entidades, en este caso hablo en plural, que participan en el proyecto de carácter supranacional tendrán que aportar un 20% y igualmente existe un máximo del 20% del presupuesto para material inventariado. Y en este momento voy a dejar de compartir pantalla
para abrir una ronda de 5 minutos de preguntas, aparte de las que ya hayan podido ser resueltas en el chat. Para ello, pues levanten la mano y se podrán resolver en estos 5 minutos. Las que no se dé tiempo a contestar en los próximos 5 minutos, pues con gusto se podrán responder a través del correo electrónico de Interarchivos. Bien, veo en el chat que Isabel Vega Ror ha formulado una pregunta sobre la diferenciación entre la convocatoria ordinaria y la convocatoria supranacional. Vale, pues en la convocatoria ordinaria solamente se presenta una institución de cualquier país adherido a Iberarchivos. En la convocatoria de carácter supranacional es condición que se presenten instituciones de 2 o más países. Esa es la diferencia principal entre las dos convocatorias que ahora mismo tenemos abiertas. ¿Habría alguna otra pregunta? Bueno, pues si no es así, vamos a pasar a la siguiente parte de esta presentación, que tiene que ver con la ejecución de los proyectos una vez que las instituciones han sido beneficiadas con una ayuda de Interarchivos. Y para ello le voy a dar la palabra a mi compañera Adriana. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas, buenas tardes, buenas noches. Paso a compartir pantalla otra vez. Vale, creo que ya la están viendo. Bien, ahora es el momento de hablar de la ejecución de los proyectos. Como hemos hecho antes, pueden poner todas sus dudas por el chat, que los compañeros van a ir contestando, y si no, al final del bloque, si tienen alguna otra duda que no se ha resuelto, pues levantando la mano, la vemos en directo. Bien, respecto a la ejecución de los proyectos, una vez una institución ha resultado beneficiaria, se publica la función de ayudas que colgamos en nuestra página web y que difundimos por redes sociales. Los y las representantes legales de esas instituciones van a recibir una serie de documentación que van a tener que firmar, como es la carta de compromiso. En esa carta de compromiso, valga la redundancia, se comprometen a desarrollar el proyecto en las condiciones en las que ese proyecto ha sido aprobado por el Comité Intergubernamental. Esto es importante porque tienen que tener claro que son proyectos que han sido aprobados por este Comité Intergubernamental y que no se pueden modificar por deseo de las instituciones. Ahora veremos todas estas excepciones. Pero bueno, como les digo, con estas cartas de compromiso se va a aceptar esa subvención que ha sido otorgada. El Comité Intergubernamental, el Consejo, perdón, puede o bien conceder la ayuda completa que una institución ha solicitado, o bien puede conceder una cuantía inferior. ¿Vale? En ese caso, las instituciones deberán reformular sus proyectos, adaptándose a esta nueva cantidad que el Consejo Intergubernamental ha decidido concederles. Para llevar a cabo la reformulación se pueden poner en contacto con la unidad técnica, pero lo que es importante es eso, que se adapten al nuevo presupuesto y que los objetivos, esto tiene relación con la próxima diapositiva, que los objetivos no cambien, es decir, estos objetivos han sido aprobados por el Consejo Intergubernamental. Por lo tanto, en estas reformulaciones no deben cambiar estos objetivos. Bien. No deben cambiar en las reformulaciones o en general en toda la vida del proyecto. Esos objetivos que han sido aprobados deben permanecer.
y se debe trabajar para conseguir alcanzar esos objetivos. Si existe en algún momento alguna causa de fuerza mayor que obliguen al cambio de esos dichos objetivos, solo es el comité ejecutivo del programa quien es competente para aprobar ese cambio de objetivos. Es verdad que no se debe modificar, pero bueno, puede suceder pues, que haya un desastre en un archivo, una inundación, cualquier cosa, como les digo, de fuerza mayor que obligue a cambiar esos objetivos. En esos casos, la institución debe siempre contactar de manera previa con la unidad técnica, con nosotros, escribiendo un correo electrónico a iberarchivos@cultura.gov.es explicando esas causas de fuerza mayor que obligan al cambio de los objetivos. Por parte de la unidad técnica, elevamos esta consulta al comité ejecutivo y es el comité quien decidirá si aprueba o no alterar esos objetivos que habían sido aprobados previamente por el Consejo Intergubernamental. Pero nunca, en ningún caso, la institución puede modificar esos objetivos sin esa aprobación previa por parte del comité ejecutivo. Además, el proyecto debe ser ejecutado en los meses que se han establecido en la solicitud, con un máximo de 8 meses de ejecución. Y esta ejecución comienza en el momento en el que la institución recibe el primer pago de la ayuda. En el momento en el que ustedes, como instituciones beneficiarias, reciben ese pago, nos lo comunican a la unidad técnica, porque es verdad que desde que hacemos la transferencia, como son transferencias internacionales, tarda siempre unos días o algunas semanas, nos avisan y a partir de ese momento comienza la ejecución. Y van a tener que ejecutar ese proyecto en 8 meses como máximo o en lo que ustedes habían establecido en el formulario de solicitud. Sí que es verdad que se pueden dar imprevistos, como hemos visto antes, que hagan que necesiten solicitar una prórroga. En ese caso, como en el caso anterior, deben enviar a la unidad técnica esa solicitud oficial de prórroga, explicando la situación que les lleva a tener que solicitar esa prórroga y desde la unidad técnica lo elevamos al comité ejecutivo para que decida en consecuencia. Es muy importante que cuando hagan esta solicitud de ayuda siempre pongan un plazo de prórroga, porque el comité ejecutivo no puede aprobar prórrogas indefinidas. Bien, en cuanto a la ejecución económica, como pueden ver en el punto de la convocatoria que habla de ejecución económica, cuando los proyectos superen los 5.000 euros, la ayuda se va a depositar en 2 plazos. Un 60% del pago se va a realizar al inicio del proyecto, ¿vale? Cuando ya realizan la mitad del proyecto y han ejecutado ese 60% del presupuesto, nos tienen que enviar, como ven aquí a la derecha, un informe de avance a la unidad técnica. Por un lado, un informe técnico sobre el estado actual del proyecto. Para elaborar ese informe técnico, antiguamente era un informe libre, ahora ya hay un formulario para elaborar ese informe técnico que está colgado en nuestra web, pero de todos modos, si ustedes resultan instituciones beneficiarias, cuando les solicitemos ese informe técnico de avance, les vamos a enviar los formularios para que los tengan y puedan utilizarlo. Nos deben enviar también el justificante bancario de la transferencia de ese primer pago en moneda nacional, un informe económico sobre todos los gastos que han ejecutado hasta el momento. Para este informe económico es a través de una plantilla contable que también les enviamos con un modelo y donde tendrán que incluir pues, todas las facturas con todos los gastos que han llevado a cabo. Y nos tienen que enviar además una copia de esas facturas. En este caso estamos hablando de copias simples. Y por último, el visto bueno a través de correo electrónico del responsable de proyectos de su país. Es decir, todo el informe de avance, lo que es el informe técnico, justificante bancario, informe económico, él o la responsable de proyectos de su país lo tiene que revisar y nos tiene que enviar a la unidad técnica el visto bueno y a partir de ahí nosotros podemos hacer la segunda parte del pago, que en este caso es del 40% restante.
Para todos aquellos proyectos que sean menores de 5.000 euros, no tienen que enviar informe de avances. Directamente se hace un pago único al inicio del proyecto y ya cuando ejecuten todo el proyecto se hará la justificación que mi compañero Alfonso les va a comentar más adelante. Bien, respecto al presupuesto, el presupuesto que ustedes presentan en la solicitud es el que el Consejo Intergubernamental va a aprobar y, por lo tanto, no puede modificarse. A no ser que, como les dije antes, el proyecto tenga que ser reformulado porque el Consejo ha decidido conceder una cuantía diferente a la que ustedes habían solicitado. Entonces, deben utilizar el presupuesto con las cantidades que ustedes habían establecido en ese presupuesto. Cualquier desviación del presupuesto, siempre que supere el 5% y que se realice por causa de fuerza mayor, debe ser aprobada previamente por el Comité Ejecutivo antes de realizar los gastos. Para ello, como en los casos anteriores, deben escribirnos a la unidad técnica, explicar esas causas que hacen que ustedes deban hacer una modificación del presupuesto y nosotros lo elevaremos al Comité Ejecutivo que decidirá si aprobar ese cambio de presupuesto o no. Tengan en cuenta que el cambio de presupuesto siempre va a ser en cuanto a las cuantías, pero no en cuanto a los conceptos presupuestarios. Es decir, si ustedes en su solicitud habían establecido que iban a gastar el presupuesto en recursos humanos y en dietas y viáticos, si quieren modificar ese presupuesto, no pueden hacer una modificación que ahora van a querer gastar dinero en material inventariable. No, tiene que ser en los conceptos que han sido aprobados. Pero lo que pueda haber, siempre que el Comité Ejecutivo lo apruebe, es un cambio de cuantías en esos conceptos aprobados. Y siempre, muy importante, el material inventariable no se puede superar el 20%. Por lo tanto, si ustedes ya en su solicitud habían puesto el tope de gasto en material inventariable del 20%, no se podrá aprobar, el Comité Ejecutivo no aprobará que puedan utilizar más de ese 20% en ese concepto. Como les digo, el presupuesto, como pueden ver en la convocatoria, el presupuesto se va a aprobar en euros. Ustedes deben incluir en esta solicitud el presupuesto en euros. Pero luego ustedes la transferencia la van a recibir en su moneda local, que es la moneda en la que van a ejecutar todo el proyecto. Y luego en toda la planilla contable, ya mi compañero se lo explicará, será en su moneda local de cada uno de los países. Por ello es importante que cuando estén planificando este proyecto y estén haciendo el presupuesto, hagan ustedes una correlación en porcentajes de moneda local y en euros, para saber un poco cuando les concedan la ayuda, qué porcentaje deben gastarse en el concepto, en cada concepto. Les hemos puesto aquí un ejemplo que quizás es un poco lioso, pero yo creo que les puede servir para luego ejecutar el proyecto. Por ejemplo, en el presupuesto, en personal, habían establecido ustedes que iban a gastar 2.500 euros, 500 euros en dieta, en material inventariable 1.500, etc. Nosotros les recomendamos que luego hagan una conversión en porcentaje de estas cantidades. Pues 2.500 del total del proyecto es un 38,46%. ¿Para qué les vale esto? Para que cuando reciban el monto en moneda local, son lo que sea en su moneda, pues que sepan que de toda esa cantidad, solo el 38,46%, es decir, 165.378 pesos chilenos, me lo estoy inventando, es lo que van a poder gastar en personal. Nosotros cuando luego revisamos todas las justificaciones trabajamos con estos porcentajes, ¿vale? Para hacer el cálculo de euros a moneda local. Aquí les voy a explicar un poquito los conceptos de ese presupuesto. En un primer lugar, personal y recursos humanos. Esta es una modificación que ha habido con respecto a las convocatorias de años anteriores. Antiguamente se dividía en contratación directa o contratación externa. Siempre había mucha confusión y ahora lo hemos incluido todo en un mismo concepto. En este concepto irían todos los gastos que tienen que ver con una contratación directa para el proyecto por parte de la institución solicitante, cuando hay un contrato laboral, o bien una contratación externa, una contratación de servicios, subcontratación, etcétera, de servicios técnicos y profesionales.
¿vale? Se incluyen dentro de personal y recursos humanos ambas modalidades de contratación. Un segundo concepto de dietas y otros gastos de viaje, pues, que tengan que ver siempre con el proyecto. Material inventariable, que como les decía, el máximo que se puede dedicar a material inventariable es el 20% del total de la ayuda, ¿vale? Aquí les ponemos lo que consideramos que es material inventariable, que es todo el material que en general no sufre un rápido deterioro por su uso y que pasan a formar parte del inventario anual de una institución. Pues tenemos ordenadores, mobiliario, impresoras, memorias, discos duros, etc. Y también entrarían dentro del material inventariable software o programas informales. Y por otro lado, el material no inventariable, que es lo que se conoce también como material fungible y es aquel que por el uso se consume, como pueden ser pues, todo material de conservación, mascarillas, guantes, etc. Gastos en difusión y publicidad también están incluidos en el presupuesto y lo que no está incluido no se pueden imputar a la ayuda es la edición de publicaciones o gastos administrativos, como son gastos de gestión, de administración o comisiones bancarias. Ese tipo de gastos, si lo incluyen en el presupuesto en la parte de la aportación de la institución, no había problema, pero no se puede imputar a la ayuda concedida. Y ya ha terminado la parte de la ejecución de los proyectos. Si tienen alguna duda, pues adelante. Vale, pues parece que no hay dudas. Pues pasamos a la siguiente fase. A ver, un momento, les va a hablar mi compañero Alfonso. Le voy a compartir pantalla. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, pues entramos en la última fase de ejecución de un proyecto, que es la justificación de los proyectos. Esta parte se debe a que las instituciones, después de presentar el informe avance, tienen la obligación de justificar las ayudas otorgadas por el programa Iberarchivos. Para ello, será necesario enviar un informe económico y un informe técnico al finalizar el proyecto. Ambos informes serán enviados, el formulario será enviado junto con la carta de compromiso y de concesión, y posteriormente se procederá a su revisión. Si una vez que desde la unidad técnica se procede a la reclamación del informe, tienen un plazo máximo de 20 días para enviar dicho informe a la unidad técnica. En cuanto al informe técnico, lleva una serie de ítems que hay que cumplimentar un modelo disponible que se encuentra en la página web e incluye lo siguiente, ¿no? Que es la descripción del contexto previo, resultados del proyecto en relación con los objetivos previstos, actividades realizadas y grado de cumplimiento, un impacto social y la inclusión de enfoques, género, no discriminación o multiculturalidad. Luego, en el informe técnico hay una serie de requisitos a cumplimentar. Para aquellos proyectos que se encarguen de la conservación, restauración, organización, descripción o digitalización, se deberá de presentar una relación detallada de esos documentos que se han intervenido durante la ejecución del proyecto, así como el número de objetos digitales. Para los proyectos que sean de capacitación técnica, se deberá de presentar un listado de los participantes. Continuando con el informe técnico y de los requisitos exigibles, hay que presentar 15 fotografías de la ejecución que reflejen las actividades desarrolladas
deben de enviarla en formato JPG con la finalidad de poder facilitar su difusión. Además, se debe de adjuntar un documento Word con una leyenda de todas esas imágenes que se han enviado, el que tenga un máximo de 12 palabras por imagen, y dentro del mismo documento hay que agregar un breve resumen de 10 líneas sobre el proyecto para facilitar su difusión en Internet, como se ha dicho con anterioridad. Si bien el informe debe incluir los logos de Iberarchivos y de la ECIP, la firma digital del representante de la institución, y en el caso de que no se cuente con este tipo de firma, podrán enviarlo por correo postal a la unidad técnica con la firma manuscrita. En cuanto a la segunda parte de analizar del informe, hemos dicho que se detalla en dos: un informe técnico, pues procedemos al informe económico, y este informe económico en el que están justificados todos los gastos que se han realizado con la ayuda de Iberarchivos. Estos gastos deben coincidir con los rubros que se establecieron en el presupuesto que aparecen en el formulario. Para ello, un informe económico está compuesto de una plantilla económica. Hay que presentar de manera obligatoria un justificante bancario de la transferencia que se hizo de la unidad técnica y que fue recibida en su banco, en el que aparezca en una moneda nacional. Las comisiones bancarias derivadas del ingreso de la subvención en la cuenta del beneficiario no serán objeto de justificación si se acreditan documentalmente. Otra de la documentación que hay que presentar junto a este informe económico son las facturas. Estas facturas originales o fotocopias compulsadas, el sello y la firma de la compulsa deben ser originales, y la finalidad es justificar la subvención otorgada por Iberarchivos. En cada una de las facturas deberá de aparecer una referencia al número o título de proyecto de Iberarchivos. Para cada gasto que aparece reflejada en la plantilla, es necesario aportar el correspondiente documento acreditativo del pago, mediante un extracto bancario o una anotación manual de que se ha recibido el pago, o incluso el sello con la indicación de pagado según normativa nacional. Como justificante de pago del personal se admitirán únicamente lo que son las certificaciones, las nóminas, facturas o recibos del sueldo oficiales según la legislación vigente de cada país. También uno de los puntos importantes es que es necesario evitar saldos sobrantes una vez ejecutado el proyecto. En caso de que existan, estos serán devueltos al fondo de Iberarchivos. Los gastos bancarios que sean derivados del reintegro del saldo de fondo de Iberarchivos correrán por cuenta de la institución que recibió la ayuda. ¿Cómo enviar los informes finales? Pues los enviamos mediante dos vías. En un primer momento se debe de enviar una copia de los informes por correo electrónico a la unidad técnica. Ahí tienen el correo electrónico de iberarchivos@cultura.gov.es, donde una vez que nosotros lo recibimos, lo recepcionamos y la unidad técnica revisa que la justificación es correcta. Una vez que la unidad técnica da el visto bueno y el proyecto está correctamente justificado, se deberán de enviar los informes originales. Para ello hay dos maneras de hacerlo, o bien por correo electrónico, si él o la representante de la institución tiene un certificado electrónico que le permita firmar digitalmente los informes, o en caso contrario, por correo postal, en el caso de que no cuente con un certificado electrónico y deba firmar de manera manuscrita. Si bien pasamos a la ronda de preguntas, si tienen alguna consulta. A ver, aquí que no hemos podido contestar en el chat, hay varias preguntas. A ver, un momento. Vale, ¿la convocatoria admite presentación de proyectos destinados a la salvaguarda del patrimonio inmaterial? Bueno, como hemos indicado, los proyectos deben tener carácter archivístico y entonces el patrimonio inmaterial es otra categoría de patrimonio inmaterial, pero no es patrimonio documental y por lo tanto no tendrían cabida en esta convocatoria de ayudas.
Vale, Melanie pregunta que para los proyectos que deben ser reformulados por el tema del presupuesto, que cómo sería, si se pasa a porcentaje lo que pusieron en el proyecto y se adapta eso al monto aprobado, o cómo se envía esa reformulación. Bueno, para enviar la reformulación, no sé si deben utilizar el mismo formulario que utilizaron para presentar el proyecto y efectivamente es un poco adecuar a esa nueva cuantía pues a los conceptos que ustedes habían incluido para conseguir los objetivos que habían planteado. No sé si... ¿Sí? Rosarito Mendieta pregunta si es posible que el coordinador del proyecto sea la misma persona responsable de la ejecución. No hay ningún problema, puede ser la misma persona o pueden ser personas diferentes. Para los proyectos que deben ser reformulados por tema presupuesto, en los que la institución debe asumir la diferencia para no alterar los objetivos, deben ajustarse los montos porcentuales detallando los montos nuevos que se va a aportar. Sí, o sea, si la institución va a asumir esa parte que no ha aprobado Iberarchivos, bueno, pues deberían ajustar por lo tanto, el presupuesto o la aportación propia de la institución, que no tiene que tener esa rigidez de que deban ser exactamente en los mismos porcentajes. Es decir, que en ese caso, si necesitan incrementar la aportación propia, pues lo harían con el monto que estimen necesario. ¿Pueden aplicar varias instituciones en el mismo proyecto del mismo país o del espacio iberoamericano? Aquí les ha contestado nuestra compañera Elvia. Se involucra a instituciones de varios países a la convocatoria supranacional. Efectivamente. Y ya les ha puesto la convocatoria. Cuando baja el presupuesto y se tiene que reformular, ¿cuánto tiempo de ejecución se puede considerar? Debe ser el mismo tiempo de ejecución que habían establecido cuando solicitaron el proyecto y que es el tiempo de ejecución que ha aprobado el Consejo Intergubernamental. No sé si tenemos más dudas en directo que quieran preguntar. Vale, pues entonces damos paso a Elvia, que les va a contar la parte de difusión. ¿Podéis compartir? Ay, sí, perdón. Voy. Y si quieres, antes de empezar, acaba de entrar una duda en el chat que preguntan si el plazo de entrega de la justificación de esos 20 días, ¿desde cuándo comienza? Desde la finalización del plazo de ejecución del proyecto, que puede ser un máximo de 8 meses. O sea, hay un apartado en el formulario de ayudas donde ustedes pueden marcar cuánto tiempo necesitan para ejecutar el proyecto, que normalmente se respeta por parte del Consejo Intergubernamental. Y en ese momento, cuando acaba la ejecución, es cuando tienen 20 días para enviar los informes. Vale, veo que ahí han entrado ahora bastantes dudas del chat. ¿Las estamos viendo? Vale, quienes participen como colaboradores pueden ser pagos. No sé, no entendemos si la persona que ha hecho esta duda, si nos lo puede comentar hablando, que quizás es más sencillo. Entiendo que se pueden recibir parte de la subvención como un pago, un sueldo. Sí. Sí, sí. Pero toda la ejecución, o sea, como he dicho antes, el contacto de Iberarchivos es con la entidad coordinadora. Por lo tanto, luego la entidad coordinadora sería la que tendría que ajustar los pagos a las entidades colaboradoras.
Luego la siguiente pregunta si lo que es la financiación, tanto de los proyectos como del alquiler de equipos, escáneres, impresoras, etcétera, si se puede hacer, si entraría dentro del presupuesto. O sea, Alquiler de equipos. alquiler de equipos, habría que ver este proyecto en concreto, Sí. pero probablemente no pueda financiarse porque se deben utilizar, en ese caso, un arrendamiento de servicios profesionales que, por ejemplo, permitan una digitalización de fondos, pero no alquilar un escáner. No se contempla entre los conceptos presupuestarios admitidos. Vale, Luis Cario, en cuanto a las reformulaciones, dentro del mismo concepto, ¿cómo funciona esto si no se entregan desglosados los gastos y solo se entregan porcentajes generales? ¿Hay un tope para modificar porcentajes a otros conceptos? Esto en cuanto a las reformulaciones. No, en realidad, cuando el Consejo les da una cuantía diferente, lo de los porcentajes era en realidad una recomendación que les hacemos para que hagan esa conversión en porcentajes para cuando luego vayan a ejecutar. En cuanto a la reformulación, da igual los porcentajes, mientras adecúen ese presupuesto que les ha dado, esa nueva cuantía, a esos conceptos, como ustedes lo consideren, para llegar a los objetivos. Estaría bien, lo único que no se puede superar es el 20% de material inventariable. El resto es que lo adecúen a esa nueva cantidad siempre dentro de esos conceptos. Sí, quizás con un ejemplo se entienda mejor. Si ustedes plantean un proyecto de descripción de, no sé, 10 metros lineales y para ello piden 6.000 euros, pero el Consejo les otorga 3.000 euros, ustedes deben adaptar la descripción en ese caso a la mitad de lo que estaba previsto. No sé si con el ejemplo se entiende mejor. Es decir, siempre la reformulación va a ser porque les han otorgado un presupuesto menor al solicitado. Entonces se adapta sin cambiar el proyecto, por eso decía Adriana, no se pueden cambiar los objetivos del proyecto ni los resultados, simplemente se adapta a la cuantía que les van a otorgar. Melanie nos hace una pregunta también con la reformulación. Les aprobaron 3.680 euros de los 10.000 euros. Es un poco lo que ha contestado ahora Cristina. Pues deben adaptar ese presupuesto de 3.680 euros pues o sea, Sí, en este caso les han otorgado un tercio de lo que ustedes, aproximadamente un tercio de lo que ustedes habían solicitado. No sé de qué tipología era este proyecto, pero por lo tanto, si ustedes tenían previsto hacer un 100% de lo que fuera, harían un tercio también de esa intervención archivística. eso es. Y Luis Cario, si se otorga el 100%, no hay que hacer reformulación. Exactamente, y también he de decir que en muchos casos se concede el 100%, o sea que tampoco Claro. no es mayoritario que siempre tengan que reformular. ¿Existe algún tipo de formato para la entrega del informe económico? Sí, es una plantilla contable que les enviamos a las instituciones beneficiarias. Es un Excel para que vayan incluyendo todos los gastos. Vale. Si la persona responsable de proyectos de Iberarchivos en alguno de los países no responde a comunicaciones, nos pueden contactar a la unidad técnica. Pues, Y veremos cómo se resuelve Eso es. internamente. y también si tienen dudas concretas sobre reformulaciones de proyectos, nos pueden escribir un correo a la unidad técnica y ya individualmente les resolvemos las dudas.
Vale, pues yo creo que Elvia, puedes continuar. Gracias, Adriana. Estaba enviando por el chat también para que lo tengan el correo de Iberarchivos, aunque lo tienen en la pantalla, para que lo puedan copiar y pegar si justo ahora mismo también tienen alguna duda sobre estos temas que estamos tratando. Y la verdad es que esta parte ya final del taller sobre la difusión va a ser bastante breve, como comentaban mis compañeros anteriormente, con la entrega de ese informe técnico. También iría acompañada de esas 15 imágenes que pone formato JPG, pero bueno, pues el PNG, TIFF, en el que consideren mientras tengan una calidad estándar buena, porque todas esas imágenes que nos envíen serán subidas a la página web. En nuestra página web, que va a ser reformulada, así que puede que cambie un poco el aspecto, lo vamos adelantando por aquí también, pueden encontrar un repositorio de todos esos proyectos que han sido aprobados en los últimos 26 años. Entonces, toda esa información es volcada, ¿no?, a esta base de datos de su proyecto, donde figura públicamente el nombre de la institución, el monto adjudicado, las imágenes y también el breve resumen que les comentaba mi compañero Alfonso, que es lo que utilizamos para, pues, resumir un poco todos esos proyectos que en el fondo son muy extensos. En el sentido de la difusión, una vez se finalice ese proyecto y se dé por aprobada, por terminado por parte de la unidad técnica, pasamos a la difusión por los canales que tenemos en Iberarchivos. Por una parte, siempre lo vamos a compartir en redes sociales, utilizando esas imágenes que nos envían y alguna otra si tuviesen especial interés, porque generalmente esas 15 imágenes del desarrollo del proyecto implican, pues, trabajadores en todo lo que es el proceso archivístico, o digitalizando o utilizando los equipos del estilo, pero también hay veces que se utilizan imágenes de lo que es la propia documentación. Por ejemplo, si es un proyecto de digitalización, en muchas ocasiones se adjuntan también alguna imagen de lo que se ha digitalizado o del material tratado. Entonces, toda esa información se vuelca en las redes sociales. No hay ninguna, son solo recomendaciones, ahí pueden volcar el tipo de información que consideren. Más allá de lo que se vuelca en la página web y en las redes, tienen a su disposición realizar un webinar que se hace generalmente a través de Zoom y luego se deja colgado en el canal de YouTube, en el que participa siempre, bueno, los responsables del proyecto en cuestión, un miembro de la unidad técnica y generalmente también algún responsable de proyectos de los países adheridos. Como es verdad que los webinars retransmitidos en directo y demás a veces no tienen la afluencia necesaria, no se cuentan con los medios por ambas partes, también sugerimos, que es un cambio de las últimas dos convocatorias, la creación de un vídeo de cualquier tipo de publicación de forma conjunta. Es decir, la institución que tiene este proyecto puede ir difundiendo en sus propias redes todo lo que considere sobre el proyecto que está ejecutando. Es verdad que es recomendable que no se diga o que se recalque que el proyecto está en ejecución, que en ningún caso se publiquen cosas alegando que este proyecto está finalizado hasta que se le da el visto bueno por parte de la unidad técnica. Pero en este sentido, la propia institución tiene libertad para compartir lo que desee. Como aparece en la convocatoria, es importante que en las comunicaciones, sobre todo publicaciones oficiales, no tanto en una historia de Instagram, pero sí para las publicaciones oficiales, figuren los logos de Iberarchivos y de la ECI, de la Agencia de Cooperación Española para el Desarrollo, y se introduzca un pequeño texto de este proyecto ha sido financiado con el apoyo de, que lo que viene a ser el texto como tal aparece en la convocatoria, así que no tiene ningún problema. Igualmente también nos pueden escribir al correo electrónico. Entonces, eso sobre todo para las publicaciones. Como les digo, la institución tiene libertad para compartir y nosotros desde el programa, siempre que se finalice, vamos a compartir en nuestras redes sociales el desarrollo del proyecto. Pero evidentemente estamos abiertos a una colaboración. Les voy a escribir ahora el mail de comunicación por el chat, que ese sí que no lo hemos incluido. No lo he incluido, que es el mail que suelo responder yo o alguno de mis compañeros para estos temas de difusión. Mensualmente o cada cierto tiempo realizamos algún destacado en la web, un documento del mes, donde extraemos documentos que son más interesantes o que tienen algún tipo de destacamiento, alguna efeméride dentro de los propios proyectos. Entonces es interesante, pues, seguir en contacto para que el proyecto tenga más difusión, más alcance
que es si solo lo comparte la institución o solo lo compartimos nosotros desde Iberarchivos. Entonces, en ese sentido, pues bueno, estamos muy abiertos a cualquier cosa. Mira, pues queremos hacer un webinar de tal o hemos creado esto. Si hacen cualquier evento de difusión en sus respectivos países, por ejemplo, en su propia institución o con la comunidad local, si hacen algún taller, alguna actividad de cualquier tipo complementaria al proyecto o incluso en el futuro, pasado años de que se haya finalizado ese proyecto, pueden contactarnos sin ningún problema y nosotros también le damos difusión desde las redes sociales del programa y así nos beneficiamos todos un poco de los resultados maravillosos que tienen siempre los proyectos. No sé si en ese sentido hay alguna duda sobre la difusión. Entiendo que todavía queda bastante, tanto para los que van a solicitar ayudas como para los que estén ahora empezando esa ejecución, pero bueno, igualmente cualquier cosa pueden escribirnos a programiberarchivos@gmail.com, que lo voy a colocar en el chat. Así que dejamos ahora, si no me equivoco, un turno breve de preguntas que pueden ser en línea con la difusión o un poco general antes de cerrar la llamada. Pregunta Luis Cario justo por sobre los logos, se los vamos a enviar con esa carta de compromiso. De cualquier forma, si tienen cualquier duda al respecto, también me pueden escribir, si los envío en buena calidad, si los necesitan en PNG, vectorial, lo que haga falta. Se encuentran además dentro de lo que son los formularios de justificación, que están en Word editable, también figuran ya los logos colocados para que no tengan problema, porque el informe técnico sí que tiene que llevar los logos, ya vienen, también los podrían sacar de ahí, pero bueno, igualmente se los podemos enviar sin ningún problema. Preguntar, Rosarito, cuál es el horario local o cuando estamos disponibles. Yo creo que un poco a cualquier hora, porque como es por el correo electrónico, si ustedes lo envían, lo contestaremos a la mayor brevedad posible, ¿no? Sí, en realidad, pero bueno, la hora oficial es de 8:30 a 3:30, pero solemos estar antes y después para correo electrónico, pero si por lo que sea nos quisieran hacer una llamada a la unidad técnica, ese es el horario en el que estamos en la oficina, horario de Madrid. Sí, hay una pregunta sobre el gasto de edición de publicaciones que sí podría contemplarse como presupuesto propio de la institución. O sea, está prohibido financiar publicaciones con el presupuesto de Iberarchivos, pero si forma parte del proyecto y ustedes lo pueden financiar con recursos propios, no habría problema. Bueno, y si no hay nada más que quieran preguntar, daríamos por concluido el taller. No sé si nuestro presidente del Consejo Intergubernamental querría dar esas palabras de clausura. Bueno, gracias, Cristina, de nuevo. Felicitarle a todos, organizadores de esta unidad técnica y los colegas participantes que han hecho de este taller, como cada año, más rico, más interesante. Por ustedes por la exposición detallada, minuciosa, fruto de esa experiencia ya de muchos años, coordinando estas convocatorias, supervisando, revisando los proyectos, los informes finales, etcétera. Y a los colegas, como digo siempre, de Iberoamérica, los distintos países miembros del programa, que han formulado, han estado atentos a sus exposiciones y han formulado estas preguntas, todas muy interesantes. Eso nos dice a los miembros del grupo de apoyo que sí, que existen siempre y es normal este tipo de inquietudes, porque son muchas, son variadas
las informaciones que implica formular un proyecto de ciberarchivos desde el punto de vista técnico, económico. Entonces son muy oportunas todas las interrogantes que han planteado y estamos los del grupo de apoyo en cada país para responderle, para apoyarle con estas inquietudes. Nuestro interés, esto es para los que nos han acompañado hoy, nuestro interés es que todas las instituciones con derecho a presentar proyectos así lo hagan. Y estamos para eso, para apoyarle en cada país. Tenemos un representante del grupo de apoyo, además o principalmente la unidad técnica desde España. Entonces, muchísimas gracias. Creo que ha sido una jornada de mucho beneficio esta. Y seguro que van a continuar algunas inquietudes y nos mantenemos a la disposición para ello. Pues muchas gracias a todos y a todas y quedamos pendientes de resolver cualquier otra duda a través del correo electrónico. Muchas gracias, José, por las palabras de bienvenida y despedida. Muchas gracias a todos y todas. Damos por concluido el taller.